¿Cómo estamos? Pues vamos a hablar de la historia de Francia. La historia de Francia, como ya hemos ido viendo a través de que se ha ido caminando paralelamente con Inglaterra, parece que son los mismos sucesos, ¿sí? Pero en distintos lados, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar. Acabamos de ver todo el problema que tuvo Leonor de Aquitania cuando va a hacer esas uniones con los reyes tanto de Francia como de Inglaterra, y que después van a venir sus hijos y esa separación que había en el reino de Inglaterra con Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, donde él estaba peleando en las guerras de las cruzadas, y donde Leonor de Aquitania va a intervenir en la segunda cruzada. Eso ya lo platicamos, y ahora vamos a ver qué pasa después de que terminan las cruzadas. Cuando terminan las cruzadas, todos los pueblos que ya habían sido invadidos y que nos dimos cuenta que en realidad no conquistaron nada, porque ganó los musulmanes, les ganaron a todos ese movimiento de cruzadas y perdieron Jerusalén. Pero hubo expansión en tierras donde todo esto fue un acontecimiento de que se fue suscitando. Cuando terminan las cruzadas, van a ver ya ese proyecto de hacer una nación en cuestión de Francia, porque esta es historia de Francia. Cuando se va haciendo ese proyecto para hacer ese plan de llevar a cabo que se haga lo de Francia, van a haber sucesos en los que van a estar relacionados ciertas situaciones, y aquí vamos a hablar directamente de lo que pasó con esa injusticia vergonzosa a nivel mundial que hicieron con los cátaros. Los cátaros, que era una legión de gente que estaba dedicada a la espiritualidad, todo van a pisotear todo lo que es esa cultura de los cátaros, y también por encima se van a llevar a todo el reino del Langedón, porque ahí querían unificar ya a Francia. Lo vamos a ir platicando para que veamos cómo este reino, que es una casa que está dentro de lo que pertenecía a la casa de Aragón, aquí va a haber un grupo de fieles cristianos que pertenecían a la misma religión. Fíjense cómo aquí ya no está justificado, porque cuando estamos hablando de musulmanes que pertenecen a otra religión, cuando estamos hablando de judíos que tienen otra fe, pero los cátaros, ellos son cristianos, pero con un cristianismo muy diferente al que se estaba manejando en ese momento, porque aquí los cátaros, que quiere decir que la palabra quiere decir puros, estaban, también se les llamaba los albines o albineses. Estos cátaros que tenían ese concepto de espiritualidad, donde veían reflejarse todas las cuestiones religiosas, y con el ejemplo que ellos proyectaban era como poner en evidencia lo que se estaba haciendo en el cristianismo, en el papado. Y entonces aquí había un contraste que, sin estarlo mencionando, con su puro ejemplo, con su pura acción, pues se veían en cierta forma pues agredidos. Ellos decían que el cristianismo, al estarlo llevando a cuestiones materiales, pues realmente era un fraude. Todos los bienes de la cuestión religiosa católica, donde por medio de indulgencias, por medio de atesorar riqueza, pues no tenía congruencia con lo que se estaba predicando, que esto en un futuro va a dar origen a toda esa guerra de protestantismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya vienen los conceptos de la reforma, y más adelante la contrarreforma, pero de aquí va a nacer todo ese concepto por la desigualdad que estaba habiendo. Aquí todo, como vamos a ir viendo, ellos tienen un rechazo a ese materialismo que se estaba llevando en la misma religión, y que para ellos tenían conceptos pues muy diferentes, porque aquí ellos tenían el concepto de la igualdad hacia la mujer, y pues
en la cual ellos no creían en el infierno, decían que no existía y estaban más acercados con todos estos eh, preceptos que tenía todo lo de Zoroastro, donde estaba todo lo de Homos de Armán, que era uno de los hijos de, de Zoroastro, que estaba manejando el mal, y Zoroastro, que manejaba el bien, y esa lucha y ese choque de fuerzas del bien y el mal, ellos trataban de quererlo entender porque no entendían cómo un concepto podía estar en paralelo con esa idea que tenían ellos, si todo tenía que ser espiritual, si todo tenía que ser con el bien, ¿por qué entraba esa fuerza pues, del mal? Aquí nos vamos dando cuenta cómo va a haber una destrucción total de toda la cultura provenzal. Ya habíamos hablado que esa cultura provenzal estaba al sur de Francia, pero cuando se hace el proyecto de ya hacer una nación, piensan unificar todo eso y van a haber ciertas personas, personajes, pueblos que van a intervenir en eso. Y entonces ahí van a tomar como pretexto y van a atacar a toda esta gente. Y va a haber este, esa, esa situación que estaba, porque fíjense en aquí ese choque, esa cultura provenzal donde quedaba, al ser destruida, pues únicamente ya va a quedar en la literatura, ¿sí? Donde las casas aragoneses y de Tolsa erigían grandes conceptos en la teología que se estaba manejando en ese momento y ellos van a perder todo lo que habían adquirido, todo lo que tenían y van a perder primeramente su autonomía y su esplendor, ese precioso esplendor que tenía estos reinos que van a ser destruidos. Los cátaros en Francia van a ser pues denominados como personajes que atacaban la religión católica. Y aquí vamos a ir viendo que desde que ya terminaron las cruzadas con el paso que tiene por Francia, donde Alemania llega a Federico Barbarroja y muere en la Segunda Cruzada, e Inglaterra estaba dividida, como ya les digo, por todo este concepto de Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, todas esas cruzadas francesas que generaron en realidad pues fortaleza heroica en el concepto de que ya al quedar toda la responsabilidad en Francia, ellos empiezan a tener la conciencia de considerarse heroicos, heroicos como un proceso de creación de la nación que se estaba originando. Todos estos conceptos, y vamos a ir viendo cómo a través de este camino donde hay diferentes lenguas vernáculas, como diciendo, vernáculo quiere decir diferentes dialectos, que se van a tener que ir detallando y quitando todo ese poder de esta nación. Aquí vamos a ir viendo cómo la Francia del norte, ¿sí?, va a destruir totalmente a la del sur, que es la cultura provenzal. Y por ahí se van a llevar al Langedón. Tanto la lengua, también se le conoce como la lengua de Oca, donde practicaban toda esa tolerancia y que se le llamaba también el mediodía de la cultura provenzal, donde había refinamiento, eran sofisticados, esa tolerancia que les llevó siempre como característica, donde diferentes caballeros parecían estar en todos esos conceptos que se van a agrupar cuando lo lleva Leonor de Aquitania en las Cortes de Amor. Toda esa cultura exquisita y refinada lo va a destruir ese proyecto del norte, que tiene esa lengua francesa que está en Francia, que está en París, que hablan francés y que tiene toda esa parte franca.
y que aquí estos reinos de Francia van a destruir con el tiempo todas las creaciones que se habían hecho, van a someter a este pueblo, ¿sí? Quitando y dejándolo nada más en el recuerdo de la literatura. Pues fíjense en cómo va a ir pasando todas estas situaciones, que nos vamos a ir dando cuenta que al terminar todas estas cruzadas de Francia, todos estos hombres que estaban dedicados en la época del medievo al maniqueísmo, que es la doctrina de Maní, que viene siendo el bien y el mal, y que va a contrarrestar toda la fuerza que emana del mal y que se desplaza y se va a empezar a visualizar por medio de esos logros materiales en los que estaban los cátaros poniendo de antemano su espiritualidad. Toda esta teología de pureza con el espíritu y el alma, que para ellos era más importante, van a poner algo contra la iglesia y van a crear que ya venía ese proyecto de la creación de la nación. Los cátaros van a ser utilizados para destruir un mundo, el mundo provenzal, esa cultura provenzal que va a ir siendo atacada contra los cátaros y que va a servir de marco a lo que sería posteriormente la Inquisición, y el Santo Oficio los va a agarrar y va a hacer como una purga, que eso fue en realidad lo que ocurrió dentro de la misma Francia. Va a ocurrir una purga donde van a atacar a los cátaros, ¿sí? Que no son musulmanes, que no son judíos y que son cristianos y que son del mismo concepto de fe, y sin embargo son atacados y calificados como herejes, que ahí no coincide, porque hereje es cuando pertenecen a otra religión, pero ellos eran de la misma religión, donde hacían sus ceremonias de iniciación, sus utopías de pureza en ese mundo condenado, y que venía haciendo pues un contraste con la Roma, que tenía un derroche tanto, como ya lo hemos dicho, en cuestiones materiales o de comportamiento. Y aquí se va a ir haciendo que con el ejemplo de los cátaros, en cuestión espiritual, pues queda al descubierto todo eso. Aquí va a haber esa purga en la que van a dar una persecución, van a acabar con todos los cátaros, y pues también se llevan a los del Lángedon, donde hay un conde que se llama el conde de Tolos, que los ampara y los protege, y que es parte de ellos, y automáticamente pues lo van a acusar pues también de hereje a él, y también lo van a matar, y van a hacer pues censurados, acosados y destruidos. Vamos a seguir hablando de este tipo de situaciones donde el conde de Tolos va a ser ese dirigente del mundo del Lángedon, donde va a ser también destruido Lángedon, y esa purga que fue disfrazada como herejía. Pues aquí nos vamos a quedar y vamos a seguir hablando de toda esta formación que es la formación de Francia. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a ver en la próxima clase.